Continuamos. Problema número 13. Muchas manchas comunes, como las de grasas, ceras y aceites, pueden eliminarse con disolventes de lavado en seco, como el tetracloruro de carbono. Respecto a dichos compuestos, indique la secuencia correcta de verdadero o falso. Datos. Elemento, carbono. Grupo de la tabla periódica, 4A, electronegatividad, 2,5. Cloro, grupo de la tabla periódica, 7A, electronegatividad, 3. 1 romano, presenta 4 enlaces covalentes simples. 2 romano, todos sus enlaces son covalentes polares. 3 romano, presenta fuerzas intermoleculares del tipo dipolo-dipolo. Analicemos. Dice, presentan 4 enlaces covalentes simples. ¿De quién están hablando? ¿Con respecto a quién? Analicemos el texto. Dice, muchas manchas comunes como las de grasas, ceras y aceites pueden eliminarse con disolventes de lavado en seco, como el tetracloruro de carbono. Entonces, están hablando del tetracloruro de carbono. Entonces, ponemos por acá al tetracloruro de carbono. Respecto a dicho compuesto, con respecto al tetracloruro de carbono, indique la secuencia correcta, verdadero o falso. Dice, presenta 4 enlaces covalentes simples. Ahora, el carbono que se une al cloro lo va a hacer a través de un enlace simple. Entonces acá vamos a poner que el carbono, que pertenece al grupo 4A, tiene 4 electrones de valencia. El cloro, que pertenece al grupo 7A, tendría 7 electrones de valencia. Ponemos por acá entonces al cloro, que tiene 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones de valencia. Como son 4 cloros, sería acá otro cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otro cloro por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y otro cloro por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, para formar los enlaces, el enlace se va a formar entre el átomo del el electrón del cloro, ¿no? este electrón del cloro con este electrón del carbono. Entonces acá se forma un enlace químico. Un enlace. ¿Qué tipo de enlace? Es un enlace covalente. ¿Ya? El enlace que se va a formar covalente. ¿Por qué? Porque el carbono es un no metal y el cloro es un no metal. No metal con no metal. No metal con no metal se forma enlace covalente. Entonces acá habría un enlace covalente carbono-cloro. Acá también hay otro enlace covalente, otro enlace covalente y otro enlace covalente. Se están formando 4 enlaces covalentes. Ahora, estos enlaces covalentes son enlaces simples. Vamos a poner por acá que el carbono se une al cloro mediante un enlace simple. El carbono se une al cloro mediante un enlace simple. El carbono se une al cloro mediante un enlace simple. El carbono se une al cloro mediante un enlace simple. Entonces, ¿cuántos enlaces simples se están formando? Se están formando 4 enlaces simples, ¿no? Carbono, cloro, carbono, cloro, carbono, cloro, carbono, cloro. Entonces dice, ¿presenta 4 enlaces covalentes simples? Bueno, es correcto, eso es verdadero. 2 romano, todos sus enlaces son covalentes polares. Para saber si este enlace es polar o apolar, había que restar las electronegatividades. Restando la electronegatividad. Eso sería igual a la electronegatividad del cloro, que es 3, menos la electronegatividad del carbono, que es 2,5. Esa resta me da 0,5. Como la resta es diferente de 0, diremos que es polar. Entonces tiene cierta polaridad. Es polar. Entonces, diremos que este enlace carbono-cloro es polar. Polar, polar y polar. Los 4 enlaces son polares. Todos sus enlaces son covalentes polares y eso sería correcto, es verdadero. 3 romano. Presenta fuerzas intermoleculares de tipo dipolo-dipolo. Veamos. Cuando hablamos de fuerzas intermoleculares, pueden ser puente de hidrógeno, pueden ser dipolo-dipolo o pueden ser las fuerzas de dispersión de London. En este caso, la molécula, toda la molécula, es una molécula apolar. ¿Ya? Es una molécula apolar. ¿Por qué?
acá entre el carbono y el cloro vamos a hacer que aparezca un pequeño vector mu. Entre el carbono y cloro aparece un pequeño vector mu. Entre el carbono y cloro vamos a hacer aparecer un vector mu acá. Y entre el carbono y el cloro aparece otro vector mu. La sumatoria vectorial, ¿no? La sumatoria vectorial va a ser igual a 0. Si la sumatoria vectorial es igual a 0, significa que toda esta estructura, toda esta molécula es apolar. Entonces diremos que la molécula es apolar. Y para el caso de moléculas apolares, la fuerza intermolecular que predomina son las fuerzas de dispersión de London. Entonces no sería la fuerza dipolo-dipolo. Entonces dice, presenta fuerzas intermoleculares tipo dipolo-dipolo, y eso sería falso. Entonces la respuesta es verdadero, verdadero, falso. La respuesta es la B. Seguimos. Problema número 15. En el problema 15 dice, el alcohol etílico tiene un punto de ebullición de 78,15 grados Celsius y el éter metílico de menos 24,8 grados Celsius. Indique la secuencia correcta de verdadero o falso para las siguientes proposiciones. 1 romano. Las moléculas del éter metílico presentan fuerzas de atracción más intensas que las del alcohol etílico. 2 romano. Las fuerzas intermoleculares son mayores en el alcohol etílico, ya que la masa molecular de este es mayor a la del éter metílico. 3 romano. Las fuerzas intermoleculares son más intensas en el alcohol etílico, ya que en este existen fuerzas de puente hidrógeno y en el éter no. Entonces, analicemos. Dice, 1 romano. Las moléculas del éter metílico presentan fuerzas de atracción más intensas que la del alcohol etílico. Entonces, el éter, ¿dónde está el éter? Acá tenemos el alcohol etílico, tiene un punto de ebullición 78,15 y el éter metílico, acá está el éter. Entonces nos están hablando del éter, acá está el éter. El éter es Ch3, enlace, oxígeno, enlace, Ch3. Este es el éter. Dice, las moléculas del éter, acá tenemos al éter metílico. Las moléculas del éter metílico presentan fuerzas de atracción más intensas que la del alcohol etílico. ¿Y dónde está el alcohol etílico? Acá está la fórmula del alcohol etílico. Sería C2H5OH. Entonces acá tenemos al llamado alcohol etílico. Entonces nos preguntamos, ¿qué tipo de fuerza intermolecular hay en el alcohol etílico? En el alcohol etílico vamos a encontrar las fuerzas puente de hidrógeno. Entonces acá tenemos al llamado puente de hidrógeno. Ya es el puente de hidrógeno. En cambio en el éter metílico no hay puente de hidrógeno. Acá esta molécula, vamos a considerarlo como una molécula apolar. Entonces acá lo que va a haber es fuerzas de dispersión de London. Entonces, entre el London y el puente de hidrógeno es mayor, ¿no?, que en el caso del éter metílico. ¿Ya? Entonces decimos, las moléculas del éter metílico presentan fuerzas de atracción más intensas que el alcohol etílico. Eso sería falso, jóvenes. Eso sería falso. 2 romano. Las fuerzas intermoleculares son mayores en el alcohol etílico, ya que la masa molecular de este es mayor que del éter metílico. Veamos, para el caso 2 romano, tenemos que el éter metílico tiene por fórmula carbono-carbono, son 2 carbonos, 3 más 3 son 6 hidrógenos y un oxígeno. Y el alcohol etílico, su fórmula es carbono 2, 6 hidrógenos y un oxígeno. Sus fórmulas globales son iguales, significa que sus pesos moleculares o sus masas moleculares son iguales. Dice acá, las fuerzas intermoleculares son mayores en el alcohol etílico, ya que la masa molecular de este es mayor que del éter etílico. Eso sería falso, porque las masas son iguales y no es debido a la masa, en este caso es debido a la fuerza de interacción. El alcohol etílico tiene puente de hidrógeno y el puente de hidrógeno es el mayor dentro de las fuerzas intermoleculares. Eso sería falso también. 3 romano. Las fuerzas intermoleculares son más intensas que en el alcohol etílico, ya que en este existen fuerzas de puente hidrógeno, en el éter no. Bueno, eso es correcto. En el éter
no hay puente de hidrógeno, debido a que el oxígeno está unido al carbono y acá el oxígeno está unido al carbono. Y estos hidrógenos unidos a los carbonos no forman puente de hidrógeno. En cambio, el hidrógeno unido al oxígeno es el responsable de los puentes de hidrógeno. Entonces, en el alcohol sí, en el éter no. Dice, las fuerzas intermoleculares son más intensas en el alcohol etílico, ya que en este existen fuerzas puente de hidrógeno. Claro, eso es verdadero. Falso, falso, verdadero. La respuesta es la A. Entonces ponemos por acá que la respuesta es la alternativa A. Continuamos. Siguiente problema. En el siguiente problema dice, problema número 16, dice, el sulfuro de hidrógeno es un gas tóxico y es peligro para la salud. Este gas es irritante para los pulmones y en bajas concentraciones irrita los ojos y el tracto respiratorio. Respecto a este compuesto, marque la secuencia correcta de verdadero o falso. 1 romano, ¿pertenece a la función hidrácido? 2 romano, el número de oxidación del azufre es más 2. 4 romano, al reaccionar con el agua forma el ácido sulfúrico. Analizamos. Dice, el sulfuro de hidrógeno. ¿Ya? ¿Quién es el sulfuro de hidrógeno? Vamos a ponerlo por acá. Sulfuro es el azufre, ¿no? De hidrógeno, tiene hidrógeno. Ahora, pero el sulfuro es menos 2. Crucen aspa, acá sería 2. Ahí tenemos al sulfuro de hidrógeno. Primera pregunta, dice, ¿pertenece a la función hidrácido? Como me están hablando del sulfuro de hidrógeno, es un gas tóxico, entonces acá nos están hablando de la forma gaseosa. Entonces la forma gaseosa lo hemos clasificado como hidrácido. Entonces ponemos por acá que él es un hidrácido. Ahí está. Entonces él es un hidrácido, el sulfuro de hidrógeno es un hidrácido. La primera alternativa sería verdadera. Número 2 romano. En el caso de 2 romano dice, el número de oxidación del azufre es más 2. Veamos, el azufre, ¿no? Acá va a trabajar con un X, vamos a ponerlo así. El hidrógeno va a ser más 1. 2 por 1 es 2. 1 por X es X y eso debe ser igual a 0. X es igual a menos 2. Entonces, ¿el número de oxidación del azufre es más 2? Es falso, debería ser menos 2. Falsa la segunda. La siguiente alternativa. ¿Qué nos dice la siguiente alternativa? Dice, al reaccionar con el agua, forma el ácido sulfúrico. Bueno, el ácido sulfúrico. ¿Cómo es el ácido sulfúrico? Vamos a ponerlo por acá, el caso del ácido sulfúrico. ¿No? El ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico tiene la siguiente estructura. H2, SO4. Él es el ácido sulfúrico. Entonces nos dice, cuando el sulfuro de hidrógeno reacciona con el agua, forma el ácido sulfúrico, eso es falso. Cuando el sulfuro de hidrógeno, gas, se hace burbujear en el agua, más agua líquida, ¿qué va a suceder? Él se va a encontrar en su forma acuosa, ¿no? Este gas va a estar en el medio acuoso. Entonces, ahí se convierte en lo que nosotros conocemos como el ácido hidrácido, ¿no? Él sería un ácido hidrácido. Pero no se transforma en ácido sulfúrico. Eso sería incorrecto, eso sería falso. ¿Verdadero, falso, falso? La respuesta es la C. La respuesta es la C. Continuamos. Problema número 17. En la pregunta número 17 dice, las funciones inorgánicas pueden ser oxigenadas de acuerdo a la sustancia de origen. Marque la secuencia correcta de verdadero o falso respecto a las siguientes sustancias oxigenadas. Tenemos aquí A, este compuesto, B, este otro compuesto. 1 romano. A es un ácido oxácido cuyo nombre es ácido perclórico. 2 romano. B se obtiene al reaccionar un óxido básico y el agua. 3 romano. Ambas reaccionan para formar el clorato ferroso. Analicemos. Número 1 romano. Dice, A, esta estructura, es un ácido oxácido. Bueno, ¿cómo es la estructura de un ácido oxácido? Los ácidos oxácidos
¿ya? El ácido oxácido, ¿cómo es? Son de la forma H, E, O. Entonces, donde H es el hidrógeno, O es el oxígeno y E es un no metal. Entonces, la estructura de un ácido oxácido tiene esta forma, tiene esta estructura. Entonces, tiene al hidrógeno, al oxígeno y al centro tiene a un no metal. Esta estructura coincide con esa estructura, hidrógeno, hidrógeno, oxígeno, oxígeno, y el cloro sería el no metal. ¿Es un ácido oxácido? Sí, sí es un ácido oxácido, cuyo nombre es ácido perclórico. Ahora, ¿cuál sería el nombre de este compuesto? En este caso, H-cloro oxígeno 4. Bueno, recordemos que el cloro tiene varios números de oxidación o estados de oxidación. Entonces, para el caso del cloro, el cloro puede ser más 1, más 3, más 5 o más 7. Entonces, en los nombres, vamos a decir que para más 1 y más 3, estos dos casos, su nombre termina en oso. Oso, oso. En el caso 5 y 7, su nombre va a terminar en ico. Y acá también en ico. Para los osos, el menor oso le vamos a poner acá hipo. Y para los mayores valores de estado de oxidación o número de oxidación, el mayor va a ser per. Per ico. Entonces, para dar nombre, nosotros tenemos que saber con qué número de oxidación está trabajando, con qué estado de oxidación está trabajando. Entonces, lo que tenemos que hallar es determinar cuál es el valor del número de oxidación del cloro. ¿Está trabajando con más 1? ¿Está trabajando con más 3? ¿Está trabajando con más 5? ¿O está trabajando con más 7? Y eso lo vamos a determinar de la fórmula. Entonces, tenemos aquí la fórmula H, cloro, oxígeno 4. Le ponemos por acá X al cloro, al hidrógeno más 1 y al oxígeno menos 2. 1 por 1 es 1, 1 por X es X y 4 por menos 2, menos 8. Todo eso es igual a 0. ¿X a qué va a ser igual? X va a ser igual a más 7. Entonces, ¿en qué caso estamos? En el caso 7. Entonces va a ser per ico. Entonces su nombre va a ser perclórico. Entonces es el ácido perclórico. Entonces este compuesto se llama ácido perclórico. ¿No? Per ico. Porque está trabajando con el número de oxidación más 7. Entonces, ¿es un ácido oxácido? Correcto. ¿Cuyo nombre es ácido perclórico? Correcto. Eso es verdadero. Es correcto. Vamos por la segunda. Dice, 2 romano. B se obtiene al reaccionar un óxido básico y el agua. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un hidróxido. ¿Y cómo se obtienen los hidróxidos? Los hidróxidos se obtienen al reaccionar un óxido básico más el agua. Entonces, cuando el óxido básico reacciona con el agua, forma un hidróxido. Y eso también sería correcto, verdadero. 3 romano. Ambas reaccionan para formar el clorato ferroso. Ambas, ¿a qué se hace referencia? A estas dos sustancias. Entonces tenemos acá, para el caso 3 romano, que me dicen, tengo el ácido perclórico, ¿no?, acuoso, y va a reaccionar con el hidróxido ferroso. Ahí está. Y dice, él es un ácido, él es una base. Cuando ellos reaccionan, ¿qué me da? De acá me va a dar del hierro, y del ácido perclórico va a ser cloro, oxígeno 4. Como está trabajando con más 2 el hierro, acá vamos a poner paréntesis, el número de oxidación del metal cruza en aspa y sería 2. En el caso del perclorato, su carga va a cruzar en aspa y acá va a ser 1. Entonces, esa sería la estructura. Entonces, está sobreentendido acá que el hierro es 1. Este 1 ya no debería colocarse. Entonces, debería ser hierro, paréntesis, cloro, oxígeno 4, paréntesis 2. ¿Y qué tenemos acá? A nuestro compuesto que es el perclorato. Pero acá han puesto clorato. No puede ser el clorato. ¿Por qué? Porque este compuesto es el perclorato. Entonces, para nombrar a la sal, se cambia la terminación ico, ¿no?, por la terminación ato. La terminación ico por la terminación ato. Y la terminación oso por ito.
La terminación oso por ito. Entonces, si se trataba del perclórico, su nombre del compuesto tenía que ser perclorato. Entonces, incorrecto. Entonces, está mal escrito acá. Eso sería falso. 1, verdadero, 2, verdadero, 3, falso. BBF. La respuesta, la B. Entonces, acá ponemos que la respuesta es la B. La B sería la respuesta.